Muy bien, muy buenos días, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo. Es un placer estar una vez más con ustedes por este medio. Em, Voy a iniciar la clase tomando la lista de asistencia. Por favor, estar atentos. Kevin Calvachi. No está. Andy Herrera. No está. Marcos Núñez. Sebastián Castro. Presente, profe. Muy bien. Roberto Suárez. No está. Antonio Sansi. Presente, profe. Y Doménica Pazmiño. Presente, profe. Muy bien. Voy a compartir pantalla, por favor, estar atentos. ¿Observan la pantalla todos? ¿Observan? Sí. Sí, muy bien. La clase del día de hoy, la clase número 23, continuaremos con las razones y proporciones. Sí, veremos qué son razones y proporciones. Antes de iniciar la clase, las indicaciones, bueno, ya las conocen, pero quiero resaltar la segunda indicación que nos dice que debemos de mantener la cámara encendida, por favor. Mantener la cámara encendida. Rápidamente veremos un resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Vimos lo que son las transformaciones en el plano. Tres tipos de transformaciones que son la traslación, la rotación y la reflexión. ¿Sí? Vimos estos tres tipos de transformaciones en el plano. Además de esto vimos lo que son triángulos. ¿Sí? Recuerden que un triángulo es la región del plano limitada por tres rectas que se intersecan 2 a 2. Los elementos de un triángulo son los siguientes: vértices, lados, ángulos interiores y ángulos exteriores. Recuerden que para los vértices lo vamos a denotar con las letras mayúsculas y los lados con las mismas letras pero minúsculas. ¿Sí? Los ángulos interiores son los que forman los lados consecutivos y esta es la notación para los ángulos interiores. ¿Sí? La notación para los ángulos interiores. Además de esto vimos lo que son los ángulos exteriores. Son los ángulos adyacentes a los ángulos interiores. Si cada ángulo interior tiene un ángulo adyacente. Ese ángulo adyacente es el ángulo exterior. Vimos además las propiedades de los triángulos, ¿sí? 4 propiedades. La primera propiedad nos dice que la suma de sus tres ángulos interiores es 180 grados. Recuerde, la suma de sus tres ángulos interiores es exactamente 180 grados. Si no suman 180 grados, entonces eso no forma un triángulo, ¿sí? Al lado de mayor longitud se opone el ángulo de mayor amplitud y al lado de menor longitud se le opone el ángulo de menor amplitud. Sí, aquí tenemos un ejemplo. Vimos la tercera propiedad, nos dice que la medida de cada uno de los lados es menor que la suma de las medidas de los otros dos lados. ¿Sí? Cualquiera de los tres lados va a ser menor que la suma de los otros dos. Y vimos la cuarta propiedad que nos dice que la medida de un ángulo exterior, la medida de un ángulo exterior es exactamente igual a la suma de los otros dos ángulos no adyacentes a él. ¿Sí? Entonces, recuerde que el adyacente es el que está justo al lado. Los no adyacentes son los que no están al lado. ¿Sí? Si yo sumo estos dos ángulos, obtengo como resultado este ángulo, la medida exactamente del ángulo exterior. Muy bien. Vimos la clasificación de los triángulos. Recuerde que los triángulos se clasifican según sus lados y según la medida de sus ángulos interiores. Según sus lados se clasifican en equilátero, isósceles y escalenos. Recuerde que un equilátero es aquel que tiene todos sus lados iguales, el isósceles que tiene dos de sus lados iguales, y un escaleno es aquel triángulo que tiene todos sus lados de diferente medida. Según
la medida de sus ángulos se clasifica en acutángulo, obtusángulo y rectángulo. El acutángulo es aquel triángulo que tiene todos sus ángulos agudos, el obtusángulo es el que tiene dos ángulos agudos y un ángulo obtuso, ¿sí? Y un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto y dos agudos, ¿sí? Continuamos, nos enfocamos en varias clases con los triángulos rectángulos, ¿sí? Recuerde que un triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo que mide 90 grados, ¿sí? En todo triángulo rectángulo, los lados que forman el ángulo recto, los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos, y el lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. Tenemos el teorema de Pitágoras, y el teorema de Pitágoras nos dice que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. Y se tiene esta relación. C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. 6 la hipotenusa, A y B son los catetos. Muy bien. Avanzamos. Vimos también las líneas y puntos notables de un triángulo. Líneas y puntos notables de un triángulo. En primer lugar vimos las alturas. Todo triángulo tiene 3 alturas. Cada altura por cada vértice. Una altura por cada vértice, ¿sí? Y las 3 alturas de un triángulo se intersectan en un punto. Ese punto es conocido como ortocentro. Otra línea notable es la mediana. La mediana de un triángulo es el segmento cuyos extremos son el vértice y el punto medio opuesto a él. Entonces, tenemos, digamos, el vértice C. Tenemos el vértice C y lo vamos a unir con el punto medio al segmento opuesto a él, es decir, el segmento BA. Trazamos ese segmento. De igual forma, con el vértice B, trazamos un segmento que una al punto medio del segmento opuesto al vértice B. Y con el vértice A de igual forma, ¿sí? Esas 3 líneas se van a unir en un punto, único punto, ¿sí? Ese punto se conoce como baricentro. Entonces, para esta línea notable que es la mediana, las 3 medianas de un triángulo se van a intersecar en un punto, y ese punto se llama o se va a conocer como baricentro para la mediana, ¿sí? Para la bisectriz es otra línea notable, y la bisectriz es aquella recta que divide al ángulo de cada vértice en 2 ángulos iguales, ¿sí? Divide al ángulo en 2 ángulos congruentes, ¿sí? La bisectriz, las 3 bisectrices se van a cortar en un punto y ese punto se conoce como incentro. Además de la bisectriz vimos la mediatriz. La mediatriz es la recta o el segmento que pasa justamente por cada punto medio, pero es totalmente perpendicular a cada lado, ¿sí? Esto tiene que diferenciarse con respecto a la mediana, ¿sí? Recuerde que la mediana va desde el punto medio al vértice, en cambio esta solo pasa por el punto medio y es perpendicular. La mediana no, la mediatriz sí, ¿sí? De igual forma, las 3 mediatrices se van a intersecar en un punto y ese punto se conoce como circuncentro. Entonces, recuerden, tenemos las alturas, las medianas, las bisectrices y las mediatrices. Para cada línea hay un punto notable, ¿sí? Bueno, continuamos. Vimos también lo que es la congruencia, ¿sí? Vimos la congruencia entre algunas formas, pero en específico de triángulos, ¿sí? ¿Qué es la congruencia? Bueno, 2 figuras son congruentes y tienen exactamente la misma forma y el mismo tamaño. Cuando se suponen
dos polígonos congruentes, se puede observar que sus lados y sus ángulos coinciden o tienen la misma medida, ¿sí? Por esta razón, dos polígonos son congruentes cuando sus lados y ángulos correspondientes tienen la misma medida, ¿sí? Entonces vimos en realidad lo que son la congruencia de triángulos, ¿sí? Para demostrar si dos triángulos son congruentes o no, vimos varios criterios. ¿Cuáles fueron esos criterios? Bueno, vimos tres criterios. El criterio lado, 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 el criterio lado, ángulo, lado y el criterio ángulo, lado, ángulo. Si dos ángulos cumplen con alguno de estos tres criterios, se dice que los dos triángulos son congruentes, ¿sí? Entonces, en el caso en que dos triángulos tengan exactamente las mismas medidas de sus lados, entonces diremos que es congruente. Si pasa que tiene un lado, un ángulo y otro lado, ¿sí? De la misma medida, entonces diremos que es congruente. Y si tiene ángulo, lado y ángulo respectivos, dos triángulos, diremos que son congruentes. Entonces recuerden estos tres criterios de congruencia para demostrar cuando dos triángulos son congruentes, ¿sí? Vimos varios, un ejemplo, sí, vamos a dejar hasta acá. Vamos a continuar con las razones y proporciones. Vamos todos a la página 183, por favor. Esta sección inicia con esta pregunta de anticipación, ¿sí? Y nos dice, ¿a qué se asemeja? Dice, las celdas de una colmena de abejas son polígonos. Remarca la estructura que se asemeja al panal. Entonces, van a señalar a ustedes cuál es la estructura que se asemeja al panal. Entonces, me van a indicar en el libro y van a remarcar, ¿sí? Si es esta o es esta, ¿sí? Van a unir las líneas. Si es esta, unen las líneas. Si no es, no las unen. Si es esta, une las líneas. Si no la es, si esta forma no representa la forma de un panal, no las une. ¿Sí? Entonces, ustedes, por favor, allí en el libro remarcan cuál es la estructura que asemeja al panal. Por favor. A ver, Antonia, ¿cuál es la estructura? ¿La primera o la segunda? ¿La que está a su izquierda o a su derecha? ¿Cuál? Antonia. La segunda. La segunda. Muy bien, esta. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a remarcar, por favor, las líneas de un color o con el lápiz. ¿Sí? Ya terminé, profe. Ya, muy bien. Vamos a avanzar. Tenemos a continuación que construir o ver qué son las razones y proporciones. Para eso vamos a ver en primer lugar qué es la razón. La razón entre dos cantidades, A y B, con B diferente de 0, es el cociente entre estas, ¿sí? El cociente entre estas. Por lo tanto, la razón, ¿quién va a ser? A sobre B. Si tengo dos cantidades A y B, la razón entre A y B es esta fracción, ¿sí? Y va a ser igual a R si se tiene que R es la razón entre A y B, ¿sí? R es la razón entre A y B. ¿Pero quién es este R? Bueno, resulta de dividir A para B. Eso es todo. ¿Sí? Recuerden, ¿qué es la razón? No es más que un cociente. Un cociente de dos cantidades. Y la cantidad que va en el denominador, que en este caso es B, debe ser diferente a 0. Recuerde que la cantidad que va en el denominador en un cociente siempre debe ser 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la división para 0 no está definida. ¿Sí? Continuamos.
Recuerden que son las razones, ¿sí? La razón entre A y B se escribe de esta forma y se lee A es a B. A es a B. En la razón A es a B, A es el antecedente y B es el consecuente. A es el antecedente y B es el consecuente, ¿sí? Continuamos. Por ejemplo, si en un triángulo, y vemos acá el triángulo, ¿sí? Este triángulo tiene una base que es B y tiene una altura que es H, ¿sí? Se compara la medida de la altura que mide 9 centímetros, entonces esta altura mide 9 centímetros, con su base que mide 4 centímetros. Se tiene que la razón es 9 es a 4. 9 es a 4, ¿sí? Entonces la razón, en este caso, ¿cómo se realizó? Bueno, al comparar la medida de la altura sobre la medida de la base, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿quién representa la razón? Bueno, en este caso la razón es este cociente, el cociente entre la altura y la base, ¿sí? Bueno, para saber con esa exactitud quién es la razón, yo puedo dividir 9 para 4 y dar un estimado de esa división, ¿sí? Bueno, continuamos. Proporción. Ya vimos lo que es una razón, ahora vamos a ver qué es una proporción. Una proporción es la igualdad entre dos razones. Si tengo 4 cantidades, ¿qué cantidades son? A, B, P y Q. Son proporcionales si se tiene que, a ver, 4 cantidades son proporcionales. A y B y P y Q, tenemos A y B y P y Q, ¿sí? A y B y P y Q. Con estas dos van a ser proporcionales si se tiene esta igualdad, es decir, A sobre B o A es a B debe ser igual a P es a Q, ¿sí? La proporción se lee A es a B como P es a Q. A es a B como P es a Q. Los términos A y Q se denominan extremos. A y Q se llaman extremos. Y los términos B y P se denominan medios. ¿Cuáles son los extremos? Estos. A y Q. B y P se denominan medios. Sí, recuerden esto porque lo vamos a utilizar el día de hoy. ¿Sí? Recuerden que es una proporción y que es una razón. ¿Sí? A ver, Antonia, ¿qué es una razón? ¿Qué es una razón, Antonia? Antonia. Es el es Sí, sí, dígalo, dígalo. digo todito la definición, No, lo que profe. iba a decir, lo que iba a decir. Ah, es el cociente entre estas. Es un cociente, es un cociente. Con solo decir eso, basta. ¿Sí? Si tengo dos cantidades, ¿quién es la razón? Bueno, es el cociente de esas dos cantidades. ¿Sí? Recuerde que la cantidad que va en el denominador debe ser distinta a cero. ¿Y cómo se lee una razón, Antonio? ¿Cómo se lee una razón? Yo, profe, Dígame, Domenic. soy Alejandro, profe. Alejandro, dígame, Alejandro. A es B. A es B. A es a B. A es a B. Si tengo dos cantidades, A y B, para leer la razón o la fracción o el cociente A sobre B, como razón lo leemos A es a B. ¿Sí? Muy bien. En las proporciones no vamos a tener dos cantidades, sino ya 4. Es decir, dos fracciones con una igualdad. ¿Sí? Y ¿cómo se va a leer? A es a B como P es a Q en este caso. ¿Sí? Y recuerden, tenemos los medios y los extremos. ¿Sí? Recuerden quiénes son los medios y recuerden quiénes son los extremos. Avanzamos. Las principales propiedades que se cumplen en toda proporción A es a B como P es a Q son las siguientes. La primera propiedad nos dice lo siguiente, que el producto de extremos, de los extremos, es igual a ¿quién? Al producto de los medios. En este caso, ¿quiénes son los extremos? A y Q. ¿Quiénes son los medios? B y P.
Entonces, si multiplicamos A por Q, que son los extremos, esa cantidad debe ser exactamente igual a los medios, que son P por B. ¿Sí? P por B. Esa es la primera propiedad. El producto de los extremos es igual al producto de los medios. Si se invierte los términos de una proporción, se obtiene otra proporción. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos? Si yo invierto los términos de la proporción, es decir, lo que estaba en el numerador lo bajo al denominador y lo que está en el denominador lo subo al numerador, lo invierto en ambos casos, que se obtiene otra proporción diferente, ¿sí? La tercera propiedad nos dice que si se intercambian los extremos o los medios, se obtiene otra proporción. ¿Qué hice acá? Bueno, se hizo el cambio entre los extremos, ¿sí? ¿Quiénes son los extremos? A y Q. Donde está A, coloqué a Q, y donde está Q, coloqué a A, ¿sí? Entonces, recuerden, si se intercambian los extremos o los medios, se obtiene otra proporción. La cuarta propiedad dice, si se suman o se restan los consecuentes en ambos antecedentes de la igualdad, se obtiene otra proporción. Entonces, fíjense, el consecuente de la primera igualdad es B y el consecuente de la segunda igualdad es Q. Si yo sumo al numerador el consecuente de la primera razón y el consecuente de la segunda razón en la segunda igualdad, en la segunda parte de la igualdad, se obtiene otra proporción diferente a la inicial, ¿sí? De igual forma, si en vez de sumar, resto. Bueno, recuerden estas cuatro propiedades, ¿sí? Por favor, recuerden que es una proporción, que es una razón. ¿Cuáles son las propiedades que cumplen las proporciones? Son cuatro propiedades, y son estas cuatro. Sí, recuerden, por favor, tenerlos escritos a la mano para que no estén retrocediendo y buscando, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué son las razones entre dos segmentos, ¿sí? La razón entre dos segmentos es el cociente entre las medidas de los dos segmentos, expresadas en la misma unidad de medida. Entonces, fíjense, si yo quiero ver la razón entre dos segmentos, en primer lugar tengo que tener la medida de dos segmentos. Y esas dos medidas tienen que estar dadas en la misma unidad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si yo tengo un segmento de recta, si un segmento de recta dado en centímetros y la otra, y tengo otro segmento diferente a él dado en metros, lo que debo hacer es, en primer lugar, transformar a los dos segmentos a una misma unidad, ya sea en centímetros o a metros, ¿sí? Pero si ya tengo los dos segmentos dados en una misma unidad, digamos en centímetros, los dos segmentos están dados en centímetros, entonces yo puedo determinar la razón entre los dos segmentos. ¿Y quién va a ser la razón entre los dos segmentos? Es el cociente entre las medidas de los dos segmentos. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Digamos que tengo el segmento AB y que mide 10 centímetros y que tengo el segmento BC que mide 6 centímetros. Si observan, las dos cantidades están dadas en centímetros, es decir, tienen la misma unidad. Puedo avanzar, ¿sí? Si no tuviesen la misma unidad, debo transformar los segmentos a una misma unidad, ¿sí? Entonces, la razón entre el segmento AB y el segmento BC, ¿quién es? 5 tercios. ¿Por qué es 5 tercios? Fíjese, porque en realidad tenemos la razón es AB sobre BC. ¿Quién es AB? 10. ¿Quién es BC? 6. Simplificamos, la mitad de 10 es 5 y la mitad de 6 es 3. Por esa razón, por esto, ¿sí? Tenemos que la razón entre el segmento AB y el segmento BC es 5 tercios, ¿sí? Acá vamos a tener que simplificar. Recuerden cómo simplificar fracciones. Bueno, también tenemos lo que son los segmentos proporcionales, ¿sí? Segmentos proporcionales. Aquí es la razón entre segmentos y aquí es segmentos proporcionales, ¿sí? Recuerde que para las proporciones tenemos que
Recuerde que para las proporciones tenemos que comparar dos razones. Para las proporciones, en realidad lo que debo hacer es comparar dos proporciones, dos razones, ¿sí? Para las proporciones debo comparar dos razones. Entonces, fíjense, aquí tengo los segmentos AB y CD son proporcionales a los segmentos EF y GH si la razón entre A y C es igual a la razón entre EF y GH, ¿sí? Entonces, estos dos segmentos son proporcionales a estos dos segmentos si se cumple esta igualdad, ¿sí? Si se cumple esta igualdad. Y recuerden la primera propiedad de las proporciones, ¿sí? Para ver si dos proporciones son iguales, lo que hago es multiplicar a los extremos y multiplicar a los medios. Si observo que son iguales, entonces son proporcionales, ¿sí? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Nos dice comparar las medidas de AB, CD, EF, GH para establecer las razones respectivas y determinar los segmentos proporcionales que resulten, ¿sí? Y determinar los segmentos proporcionales que resulten. Bueno, si observan, cada uno de los segmentos están dados en centímetros. Entonces no hay ningún problema, puedo trabajar. Pero si uno de estos segmentos no estuviese dado en centímetros, sino en metros, en milímetros, entonces la idea es que todos los segmentos estén dados en la misma unidad, ¿sí? Bueno, acá no hay problema porque todos están dados en la misma unidad, ¿sí? Entonces, a partir de la medida de los segmentos dados, se pueden establecer las siguientes razones. Tenemos 4 razones y yo puedo combinar estas 4 de estas formas. Puedo realizar la razón de AB con CD. Puedo realizar la razón de AB con EF. AB con EF. También puedo realizar la razón de AB con GH. AB con GH. ¿Sí? Entonces, las posibles combinaciones son estas 6. Si yo realizo la razón de AB con CD, obtengo un tercio. ¿Por qué? AB, ¿quién es? 1 centímetro. ¿Quién es CD? 3 centímetros. Por esa razón me queda un tercio. ¿Sí? La razón de CD con EF es 3 sextos, que en realidad es un medio. ¿Sí? Entonces la razón entre el segmento CD y EF, ¿quién es? Es un medio. ¿Sí? Entonces, en realidad lo que dice es que el segmento AB es a EF un medio, es decir, la mitad. El segmento CD es la mitad del segmento EF. Eso es lo que nos dice, eso es la razón. ¿Sí? Vamos con el siguiente. El segmento AB con respecto al segmento GH. AB es a GH un medio. De igual forma, lo que nos dice es que el segmento AB es la mitad del segmento GH, un medio, la mitad, ¿sí? AB con respecto a EF, AB con respecto a EF, nos dice que la razón es 1 es a 6, ¿sí? Y por último, la razón GH sobre EF. GH es a EF, es un tercio, ¿sí? Bueno, dame un momento que alguien está tratando de ingresar. Roberto, ya terminando la clase. Muy bien, continuamos. Luego, los segmentos proporcionales que se obtienen son, para verificar qué o cuáles son los segmentos que son proporcionales, tenemos que ver el resultado de cada razón. Entonces, este resultado coincide con este resultado. Por esto, ¿sí? Se tiene que el segmento AB sobre CD o AB es AB como GH es a EF. ¿Por qué? Porque tiene exactamente la misma razón. Y por otra parte, comparamos a estos dos, ¿sí? CD es AF como
AB es AGH. ¿Por qué? Porque se obtuvo el mismo resultado, que es un medio. Entonces, por esa razón, tenemos que estos pares de segmentos son proporcionales, ¿sí? Estos dos segmentos son proporcionales a estos dos segmentos son proporcionales a estos dos segmentos. Entonces, fíjese lo que se hizo. Se aplicaron todas las posibles combinaciones entre las razones de los segmentos. Y por último, comparamos cuáles de esas razones son proporcionales. Y para que sean proporcionales tienen que ser iguales. Entonces, este resultado, como es igual a este resultado, nos indica que estos pares de segmentos son proporcionales. ¿Sí? Bueno, avanzamos con este último ejemplo y con esto vamos culminando la clase, ¿sí? Nos dice encontrar la medida del lado EF, ¿sí? Ese lado es del rectángulo grande, ¿sí? Del triángulo grande, del rectángulo grande, ¿sí? Rectángulo grande. Entonces, nos pide encontrar el segmento EF, ¿sí? Si las bases y las alturas de los rectángulos son respectivamente proporcionales. Entonces, acá nos dan una información. ¿Cuál es la información? Que estos dos rectángulos, que las bases y las alturas son proporcionales, ¿sí? Y nos piden determinar la base del rectángulo mayor, del rectángulo más grande, ¿sí? Es decir, el segmento EF, con la información de que las bases y las alturas son proporcionales. Entonces, presten atención. En el rectángulo ABCD se tiene que la base es el segmento AB y que mide 5,2 centímetros. La altura de este rectángulo, del rectángulo ABCD, es el segmento AD, que mide en este caso 3,5 centímetros. Si observan, todas las cantidades están dadas en centímetros, no tengo ningún problema, ¿sí? Ahora, en el rectángulo, bueno, aquí no era ABC, sino EFGH. Acá, por favor, en el libro les aparece de esta forma. Por favor, modifiquen, ¿sí? No es ABCD, sino el rectángulo EFGH. Por favor, acá. Acá no es el rectángulo ABCD, es el rectángulo EFGH. EFGH. Entonces acá van a colocar EFGH, por favor. Se tiene que el segmento EH mide 10,5 centímetros. El objetivo es determinar cuánto mide el segmento EF, que es la base de este rectángulo. ¿Sí? Pero nos dice como hipótesis que las alturas y las bases son proporcionales. Entonces, ¿qué hacemos? Se considera la siguiente igualdad. Tenemos que la base del rectángulo pequeño sobre la altura, sobre la base del rectángulo grande debe ser exactamente igual a ¿quién? A las alturas de los dos triángulos. Sí, recuerden, las bases y las alturas son proporcionales, ¿sí? Entonces, para que sean proporcionales las bases y las alturas, entonces lo que hago es realizar la razón entre las bases, debe ser igual a ¿quién? A la razón entre las alturas. Bases, alturas, ¿sí? Luego sustituyo. La base del rectángulo pequeño, que es el segmento AB, mide 5,2. La base del rectángulo grande, que es el segmento F, no lo conozco, por eso lo dejo tal cual, EF. Ahora vamos con las alturas. La altura del rectángulo pequeño, que es el segmento AD, mide 3,5, sustituyo 3,5. La altura del rectángulo grande, que es el segmento EH, mide 10,5 centímetros y sustituyo 10,5, ¿sí? Luego, ¿qué hago? Trato de encontrar el valor de F porque ese es el objetivo o lo que nos pide el problema. Bueno, ¿qué hago? Utilizo la primera propiedad de las proporciones,
¿qué dice la primera propiedad de las proporciones? Que la multiplicación de los extremos es igual a la multiplicación de los medios, ¿sí? Entonces nos quedaría la multiplicación de los extremos, que es 5,2 por 10,5, y es igual a ¿quién? A la multiplicación de los medios, que es 3,5 por EF, ¿sí? Que aplicamos la primera propiedad de las proporciones. Luego multiplico 5,2 por 10,5, o bueno, en realidad esto que está multiplicando lo paso al otro lado a dividir y resuelvo. 5,2 por 10,5 me queda 54,6 y luego este 3,5 que estaba acá multiplicando lo paso a dividir, divido y obtengo 15,6. Por lo tanto, la medida de la altura o de la base, ¿sí? De la base del rectángulo EFGH, que en este caso el segmento F, mide 15,6 centímetros, ¿sí? Entonces, fíjese, ¿qué se hizo en este problema? Se utilizó proporciones, ¿sí? Además de utilizar las proporciones, utilizamos la primera propiedad de las proporciones, ¿sí? ¿Entendido acá? ¿O hay un problema acá en la última operación que se hizo? ¿Entendieron la tercera línea, verdad? Lo que se hizo fue utilizar la primera propiedad. Ya teniendo esta expresión, lo que hice fue esto que está multiplicando, lo pasé al otro lado de la igualdad a dividir. Pero como es exactamente lo mismo, colocaron EF en primer lugar y luego esta expresión, ¿sí? ¿Entendido lo que se realizó acá en este problema? ¿Todos? ¿Entendieron? ¿Sí? ¿No? Antonia, Doménica, Alejandro. ¿Se fueron de la clase? A ver, no los Sí, profe. escucho. Bueno, vamos a avanzar entonces. Bueno, la siguiente clase veremos lo siguiente. Vamos a responder estos tres problemas que son los del libro. La primera pregunta nos dice, ¿cómo se usan las razones en construcciones de edificios y templos? Vamos a ver cómo se usan las razones. ¿Sí? ¿Cómo se usan las razones? Bueno, eso lo vemos en la siguiente clase. ¿Qué es una proporción? Bueno, acá ya esto ustedes lo pueden completar. ¿Sí? ¿Qué es una proporción? Esto lo pueden completar ustedes. Y resolveremos este problema. Bueno, voy a dejar la clase hasta acá. ¿Dudas? No, profe. ¿Dudas? Bueno, me despido. Fue un placer una vez más estar con ustedes por este medio. Nos veremos el día miércoles. Chao, que estén bien. No, profe, cuídese mucho. Chao, que estén bien. Chao. Chao, Doménica. Feliz día, profe.